Bueno, mi nombre es Andrés Agudelo. El día de hoy vengo a hablarles sobre el convenio de cambio climático. Entonces, eh, vamos a hablar qué tratados internacionales hay sobre el cambio climático, porque son importantes estos tratados, son resultado de qué y para qué se creó. Inicialmente, los tratados internacionales que han hecho los diferentes países es la Convención del Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y el Protocolo de Kioto. Estos tratados son el resultado de qué? Estos tratados nacen de la respuesta de los países internacionales a la información que da el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el sobre el cambio climático, en donde ellos exponen que ese proceso de industrialización que se venía viviendo para la época está dando como resultados gases de efecto invernadero que están ocasionando problemas en el clima y que está generando un clima muy variado en la Tierra, que está generando gran impacto. ¿Por qué surgen estos tratados? Surgen ante la necesidad de reducir esos gases de efecto invernadero, ante la necesidad de disminuir esa contaminación que se estaba generando con esa industrialización del momento. ¿Para qué se creó estos tipos de tratados? La finalidad de la creación de estos tipos de tratados era volverse un paradigma o estipular un paradigma que permitiera servir como esquema a los países en ese proceso de industrialización para mitigar o reducir toda esa contaminación ambiental y atmosférica que se estaba generando. Entonces, nacen como ese ejemplo a seguir para, para mitigar los gases de efecto invernadero, como ya lo dijimos. Entonces, vamos a ver una visión en el tiempo, vamos a ver esa historia sobre el convenio de cambio climático, cómo se ha venido dando y cómo ha venido evolucionando a través del tiempo. En 1979 se parte de la primera conferencia mundial sobre el clima. Esta primera conferencia mundial hace caer a nivel internacional en cuenta de que se está generando esa contaminación, ya se genera esa conciencia de esa contaminación. En 1998 se establece el IPCC, que ahorita lo dijimos, que era ese grupo intergubernamental de expertos sobre el clima, sobre el cambio climático. Es decir, ya nace un grupo más especializado en el hablar sobre esas problemáticas de cambio climático. El primer informe del IPCC, que sería en 1990, permite decir cómo estamos a nivel mundial en esa contaminación atmosférica y el medio ambiente. En 1991 se crea otra primera reunión en donde se crea otro grupo que tiene que ver y que está relacionado con esa problemática de cambio en el clima, que es el CIN. En 1992 se da esa cumbre de Río, en donde se analizan problemáticas de cambio climático, la desertificación y otros temas importantes para este año. En 1994 entra en vigor la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, que ahorita tocaremos el tema más a profundidad. En 1995 se da otra reunión en Berlín relacionada también sobre cambio climático. Cada una de estas fechas han permitido un avance o de manera rigurosa en donde los países se comprometen a nivel internacional a reducir esos gases de efecto invernadero que están emanando a la atmósfera y al medio ambiente como tal. Dentro de esas reuniones surge algo bien importante como es
el protocolo de Kioto. Este protocolo es una versión mejorada de la conferencia, de lo que se dio en la primera conferencia mundial de clima, de, ese, de, ese, de esa convención marco de las Naciones Unidas sobre el cambio climático. Es decir, primero se da esa convención y después entra en vigor el protocolo de Kioto, que es una versión mejorada de la convención como tal. Entonces, los diferentes años que hay acá son las reuniones en las que se han encontrado los países a discutir esas problemáticas de cambio climático a nivel mundial, eh, como fue en Buenos Aires, como lo fue en Cancún, en donde se estipularon acuerdos más específicos sobre el Tratado de Kioto. Entonces vamos a entrar a hablar sobre el Tratado de Kioto y sobre esa convención del clima para conocer un poquito más a profundidad sobre qué se trata. Entonces, la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático del Protocolo de Kioto. ¿De dónde nace? Ya dijimos que nace de la necesidad, pues, de los países de mitigar o reducir esos gases de efecto invernadero. Entonces, la Convención de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático fue adoptada en 1992. En el esquemita ahorita lo teníamos seleccionado, lo teníamos más claro, y entró en vigor en 1994. El objetivo tanto de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y el Protocolo de Kioto era, como ya lo he venido diciendo, la reducción de gases como el dióxido de carbono, óxido nitroso, gas metano, hidrofluorocarbonados, hexafluoruro de azufre, entre otros que han afectado y vienen afectando el medio ambiente. Entonces, ya dijimos que la Convención de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático fue como ese punto de partida que permitió a los países llegar a un compromiso de carácter internacional y posteriormente da un cambio, un nuevo giro relacionado con el protocolo de Kioto, en donde los países de manera específica se ponen unas tasas de contaminación y unos pagos que retribuyen esa contaminación que están generando el medio ambiente, generando fondos para, para aliviar esa contaminación que se está generando. Entonces, ¿cuándo se adopta y cuándo entra en vigor el protocolo de Kioto? El protocolo de Kioto se adopta en 1997 y entra en vigor en el 2005. Inicialmente son 187 países que entran como miembros de este tratado internacional. Cabe resaltar que en estos momentos se retiraron países que son potencias mundiales y que son en su defecto grandes contaminadores del medio ambiente y de la atmósfera, como son Estados Unidos, Rusia, Canadá y Japón. Estos países decidieron retirarse del tratado, unos debido a que su proceso de industrialización ha sido muy avanzado y ya echarlo para atrás o pagar esas tasas, esas tarifas que les generaría esa contaminación según el protocolo de Kioto, no sería sustentable para ellos. Entonces optaron como por retirarse de ese protocolo, de esos tratados internacionales. Cabe resaltar que eso nos afecta a todos y que es una problemática realmente importante que deberíamos de tener en cuenta el que estos países se retiren pues, de tratados tan importantes como este. Entonces, ¿cómo está nuestro país Colombia frente a este convenio o a este tratado internacional? Colombia, la primera comunicación nacional fue en el 2001, en donde realizaron estudios de hidrología, meteorología y estudios ambientales con una proyección al 2050. En este estudio que se hizo y en esa proyección se vio evidenciado el aumento de temperatura anual del aire para el territorio nacional.
Es decir, que Colombia iba a sufrir cambios y está sufriendo cambios en donde se va a ver afectado por temperaturas altas. Un ejemplo claro fue lo que sucedió el año pasado en Paz de Ariporo, en donde hubo esa problemática con toda esa cantidad de chigüiros muertos de toda esa sequía que sufrió este municipio como tal. Otra problemática que se evidenció en esa proyección fue la variación de la precipitación. En Colombia, sabemos que Colombia, por ser una zona tan tropical, tiene un clima muy variado, entonces esa precipitación va a ser difícil de, de anticipar, de prever. Por eso hay lugares en donde en unos se produce sequía y en otros inundaciones. Otra problemática que mostró esa proyección fue la desaparición de los nevados y la problemática frente a los páramos. A pesar de que Colombia es una de las pioneras en la actualidad en la protección de páramos y tratar de resguardar algunos tipos de zonas, Colombia está entre los países más problemáticas ambientales. Cabe resaltar que esto es debido a la diversidad en cuanto a recursos que posee nuestro país. Y por último, en esta proyección se vio ascenso del nivel del mar. Los niveles del mar iban a aumentar. Entonces esta fue como la primera comunicación nacional que se pudo evidenciar de nuestro país. La segunda comunicación fue a mediados del año 2009-2010, en donde se analizaron circunstancias nacionales, se hizo un inventario de gases de efecto invernadero, se miró cómo Colombia estaba frente a este tema. Ya dado esa proyección que se mostró en la primera comunicación nacional, se tocaron temas como vulnerabilidad, mitigación y educación, formación y sensibilización de público sobre cambio climático, proyecto de adaptación al cambio climático. Ya era como sensibilizar a la gente y buscar que la gente se adaptara de alguna u otra forma a estos cambios tan fuertes que vamos a tener a lo largo de los siguientes años. Colombia, a pesar de ser pionero y líder en temas de conversación ambiental, está entre los países con más problemas ambientales, como lo dije ahorita. Entonces, la invitación es a que sigamos teniendo en cuenta este convenio tan importante y, y miremos pues el resultado de lo que está generando el mal uso del recurso, el generar tanta contaminación, esos procesos de industrialización que se ha llevado a lo largo de estos años. Dentro de las noticias actuales, como ya lo he venido mencionando, a nivel mundial y a nivel nacional, está el aumento de dióxido de carbono. Sabemos que a medida que aumenta ese proceso de industrialización se están generando nuevos vehículos, nuevas formas de explotar recursos, y con eso lo único que hacemos es provocar más problemáticas a ese tema como tal que es del cambio climático. También se generan enfermedades respiratorias, ya dijimos sequías, desvíos de los ríos, el nevado del Ruiz y otros nevados están desapareciendo en nuestro país, pérdida de paisajes, puesto que al cambiar esos nevados y, y perder todos esos recursos bonitos, se está perdiendo esa pérdida del paisaje como tal. Entonces estamos como el segundo país con más problemáticas ambientales, pero es algo que podemos cambiar desde una posición individual, desde esa formación en nuestros hogares, de tener conciencia de que no contaminar o contaminar menos es lo que deberíamos hacer desde nuestros hogares para garantizar un medio ambiente limpio y sano para nuestras futuras generaciones.